cómo fue el desarrollo de la campaña electoral que tuviste tú aquí en Montijo? Interesante, se aprenden muchas cosas. Yo me presenté a las elecciones por un grupo independiente, me presenté sin dinero, sin apoyo del merchandising. O sea, no tenías ningún recurso. Ni un duro. Ya. Te presentas a las elecciones y te presentas sin ni un duro y sin el apoyo logístico del que disfrutan los grandes partidos políticos. Pero no es negativo, porque se aprenden muchas cosas cuando te enfrentas a dificultades como esa. El resultado que obtuvimos pues fue negativo porque bueno, no se consiguió representación municipal, pero como enseñanza aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, y la más importante de todas, que creo que la gente tiene que saber, es que España no es una democracia, ni de lejos. España es una dictadura disfrazada de democracia, desde que empezó la mismísima transición. Ya. La transición creó una fórmula legislativa en lo que se refiere a nuestro sistema parlamentario y a nuestras leyes electorales, que consigue que los grandes grupos políticos tengan capacidad para poder gastar todos los fondos públicos disponibles para unas elecciones en su propio beneficio, en su merchandising, y eliminar a los pequeños grupos, quitarlos del panorama, no dotarlos de ningún fondo y bueno, actuar casi como una barredora. Cuando tú te presentas a unas elecciones, que son unas elecciones nuevas, que son unas elecciones que dice, bueno, empezamos de cero, porque un partido haya sacado mayoría las elecciones pasadas no quiere decir que la gente esté contenta con ese partido y que ese partido tenga que empezar las elecciones, empezar la confrontación política contigo en ventaja y más disfrutando de fondos públicos. En el resto de Europa normalmente los fondos públicos se reparten en partes iguales entre los partidos políticos. Todos disfrutan de los mismos fondos y las mismas posibilidades y los mismos recursos. En España no es así, y para explicar esto vamos a poner un ejemplo la mar de claro que la gente va a entender muy bien. En aquellas elecciones posiblemente la gente de Montijo recordará que se hicieron unos vídeos promocionales de los partidos políticos en la televisión autonómica, la televisión de Extremadura. Los periodistas llegaron para hablar con nosotros, los 5 partidos que nos presentábamos a las elecciones. Creo recordar que era PSOE, PP, Izquierda Unida, SIES y Democracia Nacional, creo que eran, ¿no? Sí. Bien. Se presentaron para hablar con nosotros y decirnos que bueno, que se iban a hacer los vídeos promocionales y nos explicaron cómo iban a estar estructurados y el tiempo que teníamos cada uno de nosotros. Yo en principio pensé que el tiempo iba a ser igual para todos, pero descubrimos que el tiempo dependía del número de votos que había sacado en las elecciones anteriores. El número de votos que había sacado en las elecciones anteriores. Y así el PSOE disfrutó de una cantidad de tiempo amplio para poder expresarse, el PP también, Izquierda Unida ya tuvo un tiempo inferior, que puede denominarse casi de ridículo. Más ridículo aún es lo que tuvo Democracia Nacional, que no le dieron tiempo, porque como no se había presentado a las elecciones anteriores, la legislación española entiende que bueno, no merece la pena escucharlo, porque no se ha presentado nunca a unas elecciones. Esa gente no merece la pena escucharlo. Suena ridículo, sin duda. Suena, pero lo es más todavía cuando lo vive. Ya. Pero lo más alucinante, si eso ya te parece ridículo, es lo que me pasó a mí, que me dieron exactamente 10 segundos de tiempo. Madre mía. La periodista... Básicamente para presentarte. Sí, para decir, hola, me llamo Mario y soy muy guay. Vótame. Eso es lo que te da tiempo a decir en 10 segundos. Pero bueno, yo me las ingenié para decir en una frase sencilla y simple que duraba menos de 10 segundos algo que quería denunciar al respecto de cómo funciona la ley electoral, que era lo que consideraba importante expresar en ese momento, ya que casi se me estaba coartando la libertad de expresión. El caso es que la periodista, una chica de 22 años, no sé si tendría más, si tenía más no los aparentaba, no por el físico, sino por lo ridículo de su cerebro, ¿sabes? Llegó a hablar conmigo ya lesionada desde la televisión autonómica, diciéndome que bueno, que tenía 10 segundos, que eso es lo de lo que podía disfrutar y que además en esos 10 segundos yo no podía decir lo que quisiera.
No, 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 no. Yo solamente podía hablar de mi programa. Si se me ocurría denunciar otra cosa que no estuviera incluida en mi programa particular, te censuraban. Literalmente, me censuraban. Yo, claro, evidentemente le dije, vamos a ver, usted está hablando con un candidato a unas elecciones unas elecciones locales en el ámbito europeo. Usted como periodista, ¿cómo se atreve a censurarme, a decirme lo que yo puedo y no puedo decir? Usted va a grabar lo que yo le diga y después publique lo que quiera, pero siendo una televisión pública como es, debería publicar lo que yo le diga. El caso es que, bueno, hicimos la grabación y en la grabación hice los 10 segundos correspondientes de lo que quería denunciar, que ya ni me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero básicamente lo que venía a decir es que bueno, la Junta Electoral de Zona había decidido que yo solo tuviera ese tiempo para hablar y que la gente se preguntara por qué. La reflexión podía llevar bueno, a pensar un poco más de forma global qué tipo de democracia es la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, al final pues estuve hablando con la periodista más de 1 hora y media de grabación, hablando sobre mi programa y hablando sobre lo que yo pensaba de lo que estaba viviendo en las elecciones. Y cuando publicaron el trocito de vídeo que tenían que publicar en televisión, aparecí paseando por el parque. Sin hablar. Sin hablar. Claro, la gente me llamaba incluso la atención, chacho Mario, ¿cómo no dijiste nada? ¿Cómo tú no te expresaste? ¿Cómo no? O sea, me hicieron aparecer como un gilipollas. Eso en la televisión pública. En la televisión pública autonómica gobernada entonces por el Partido Socialista Obrero Español del señor Vara, que tantos golpes de pecho se da y tan en voz alta dice lo demócrata que es, lo maravillosamente demócrata, progresista y fantástico que es el Partido Socialista. Eso fue lo que hizo su televisión, censurar a un candidato a unas elecciones locales en el ámbito europeo. Un auténtico fascista. Pero un auténtico fascista es normal, pero si nosotros nos retrotraemos y vamos al pasado del señor Vara, el señor Vara era un militante de Alianza Popular, no del PP, no, Alianza Popular, ese partido que fundó Manuel Fraga Iribarne poco después de la dictadura franquista, y que además Manuel Fraga Iribarne era ministro de la dictadura franquista cuando Franco todavía firmaba sentencias de muerte. O sea, eso parece que a la gente se le ha olvidado. Y el señor Vara era militante de ese partido. Y de pronto se nos presenta en Extremadura como un súper progresista. La gente no cambia tanto. La gente cambia, pero no tanto. El toque facha siempre se percibe, ese aureola alrededor del señor Vara siempre se ha percibido. Y bueno, yo entonces, en aquel entonces, aprendí hasta qué punto nuestro sistema electoral es un sistema absolutamente fascista que está diseñado para que los grandes partidos siempre tengan el poder y que no exista manera de arrebatárselo desde una formación política nueva. Todos los recursos públicos están a disposición de los grandes partidos siempre, en cada momento. Bueno, y realmente el trabajo de alguien que se presenta a las elecciones tiene que ser duro porque es un trabajo continuo. Y encima tú que estabas solo y sin prácticamente recursos, debió de haber sido una labor bastante compleja. ¿Cómo te organizabas? Sin recursos económicos, sin apoyo institucional. Es un trabajo titánico, estresa muchísimo, no tienes el apoyo de bueno, la maquinaria, como te he dicho antes, de los grandes partidos, y evidentemente estresa muchísimo. Pero se aprenden muchas cosas, como te he dicho. Todo esto que te he contado hace un momento fue algo que aprendí.